Tuve un accidente y mi hijo me dijo: «Estoy en el cumpleaños de mi suegra. Si se muere, avísame luego». No gritó. En su voz no había pánico. Era el tono de alguien a quien han interrumpido en medio de un brindis importante. Calmado, ligeramente irritado, con esa frialdad social que le había enseñado Isabel. Oía el tintineo de las copas de fondo. Oía risas. Oía cómo alguien, creo que la propia Isabel, gritaba: «Marcos, cariño, ven aquí, vamos a cortar la tarta». Y entonces colgó. Me quedé sentada en el coche volcado, sintiendo como un líquido caliente y pegajoso me bajaba por la frente y me nublaba el ojo izquierdo. El interior olía a gasolina y a cuero caro, impregnado de mi propio miedo. El parabrisas se había convertido en una telaraña que ocultaba el cielo nocturno de Madrid. A lo lejos aullaba una sirena, pero el sonido me parecía irreal, como de una de esas series baratas que Isabel tanto despreciaba. «Si se muere, avísame luego». Esas palabras daban vueltas en mi cabeza, ahogando el dolor de las costillas rotas. Mi hijo, mi Marcos, el niño al que le entregué los últimos 20 años, sacándonos de la miseria en Sevilla, pagando sus colegios privados, su universidad, sus interminables startups que fracasaban una tras otra. Ahora estaba de pie en el salón de una mansión en La Moraleja, con un smoking comprado con el dinero de su nueva mamá, celebrando sus 60 cumpleaños mientras yo me desangraba en el arcén de la M30. Me sacaron los bomberos, recuerdo los destellos azules, el sabor metálico en la boca y la voz preocupada del paramédico. «Señora, ¿me oye? Señora». Asentí, pero no respondí. Solo pensaba en una cosa. No va a venir. En el Hospital La Paz me recompusieron. Clavícula rota, 3 costillas, conmoción cerebral y un corte profundo sobre la ceja que dejaría una cicatriz. Mi nueva joya permanente. El teléfono, con la pantalla rota pero aún funcionando, estaba en la mesita de noche, mudo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un solo sonido. A las 3 de la madrugada, cuando los analgésicos habían atenuado un poco la agonía aguda del cuerpo, abrí Instagram. El dedo me temblaba al pulsar el icono. Y lo vi. Stories en el perfil de Marcos. Un directo guardado hace 1 hora. Estaba de pie con un micrófono en la mano, guapo como un dios, bajo la luz de las lámparas de cristal. A su lado brillaba Isabel, la reina de la noche, con un vestido color esmeralda que costaba más que mi coche. Lo tenía cogido del brazo, de forma posesiva, fuerte, como la dueña sujeta a un perro de raza que acaba de ganar un concurso. «Quiero levantar esta copa por la mujer más importante de mi vida», decía Marcos, mirándola a los ojos con una devoción que me dio náuseas. «Por la mujer que me enseñó lo que es la verdadera clase, la verdadera familia y el verdadero amor. Por ti, mamá». Mamá, la llamó mamá, no a mí. No a la que fregaba suelos en oficinas por las noches para comprarle su primer ordenador decente. No a la que vendió los pendientes de la abuela, lo único de valor que había en casa, para pagar su idiota deuda con el cártel en Tijuana cuando tenía 19 años y decidió jugar a ser gángster. No. Ahora mamá era Isabel García Lorca, dueña de una cadena hotelera, que había comprado su amor hacía 6 meses, regalándole un puesto de vicepresidente y un piso en el barrio de Salamanca. En el vídeo, Isabel se echó a reír, echando la cabeza hacia atrás, y le besó en la mejilla. «Oh, Marcos, eres mi mejor regalo», arrulló al micrófono, y su voz resonó por todo el salón. «Por fin tengo al hijo que me merezco». «Que me merezco». Apagué el teléfono. La oscuridad de la habitación me pareció pesada, densa como tierra de tumba. Comprendí que el accidente no había sido casualidad, no en el sentido de que estuviera preparado, pero fue el catalizador, la prueba de fuego. El universo me estampó contra el quitamiedos para sacarme la ceguera a golpes. Marcos se avergonzaba de mí. Yo era para él un recordatorio de las calles sucias, de la comida barata, de quién era él en realidad antes de ponerse ese smoking. Isabel le ofreció una biografía nueva. En esa vida nueva y brillante no había una madre soltera con las manos ásperas y la mirada cansada. Solo había una socialité que se lo llevaba a París los fines de semana y le presentaba a ministros. Me quedé mirando al techo. Las lágrimas me caían por las sienes, metiéndose en las orejas, calientes y saladas. Pero no eran lágrimas de pena. Eran las últimas gotas de mi amor por él, saliendo de mí junto con la sangre. Sentí como dentro de mí, donde antes había un corazón de madre caliente y palpitante, empezaba a crecer algo frío y duro, como el hielo. Por la mañana vino la enfermera a cambiarme el suero. Una chica joven con ojos amables. «¿Tiene familiares a los que necesitemos avisar?», preguntó con suavidad, ajustando la manta. La miré.
En mi cabeza volvió a flotar la frase que me escupió antes del golpe. Si se muere, avísame luego. No, respondí. Mi voz sonaba ronca como un motor viejo, pero firme sin temblar. No tengo a nadie, soy huérfana. Era la pura verdad. Esa noche, en la M30, se me murió un hijo. Pasó una semana. Marcos no llamó. Yo sabía por qué. Seguramente Isabel le dijo que llamar ahora significaba admitir la culpa, mostrar debilidad. No me estropees la fiesta con tus dramas, le habría susurrado mientras yo contaba las grietas del techo. O, peor aún, él mismo decidió que mi silencio era un regalo, que si no llamaba era porque me había muerto, o me había ofendido tanto que había desaparecido. Ambas cosas le venían bien. Para él, yo me había convertido en ese pasado tóxico que se autodestruye. Me dieron el alta un martes lluvioso. Me quedé en la puerta del hospital con una bolsa de plástico donde llevaba mi ropa ensangrentada y cortada con tijeras, esperando un taxi. Me dolía todo el cuerpo. Cada movimiento era un latigazo en las costillas. Pero por dentro estaba en silencio. Un silencio aterrador. Volví a mi piso. Parecía ajeno, como el museo de la vida pasada de alguien. En la estantería estaban las fotos de Marcos, su graduación, su primera victoria en el torneo de tenis, nuestro selfie en el Parque del Retiro donde los dos nos reíamos. Cogí una bolsa de basura negra grande y empecé a meterlas todas ahí. Todas. Los marcos crujían, los cristales se rompían, los trozos me arañaban las manos, pero no paré. Lo estaba extirpando de mi casa con la misma metodología con la que un cirujano extirpa un tumor. Luego me senté al ordenador. Ellos pensaban que yo era solo la pariente pobre, la mosca molesta que se aplasta con el periódico. Isabel pensaba que se había comprado un juguete vivo. Marcos pensaba que le había tocado la lotería. Olvidaron un pequeño, diminuto detalle. Todos esos años que estuve fregando suelos, no solo fregaba suelos, trabajaba en archivos, trabajaba con documentos, y los últimos 5 años llevé la contabilidad en B para empresas muy específicas. Empresas que me pagaban no solo con dinero, sino con información. Yo no tenía los millones de Isabel, pero tenía algo mejor. Tenía acceso al antiguo fondo fiduciario de su difunto padre, del que Marcos ni siquiera sospechaba. El padre, ese héroe al que él adoraba y que nos dejó con deudas, no era solo un sinvergüenza. Era un sinvergüenza previsor. Dejó un seguro, y las llaves de ese seguro las tenía yo. Abrí la carpeta encriptada. En la pantalla apareció el saldo. Cifras que podrían haberle comprado a Marcos la verdadera libertad, si hubiera seguido siendo humano. Pero ahora esas cifras me comprarían justicia. Saqué el teléfono y marqué un número. ¿Ricardo? Soy Elena. Sí. Estoy viva, para tu sorpresa. Escucha atentamente. Es hora de descongelar el proyecto Fénix. Y hazme un favor. Averíguame todo sobre las cuentas de la empresa de Isabel García Lorca. Creo que tengo información muy interesante para Hacienda sobre sus offshore en las Caimán, de las que hablaba tan imprudentemente en sus fiestas. Dejé el teléfono sobre la mesa. Fuera llovía, lavando la suciedad de las calles de Madrid. El juego ha empezado, hijo. ¿Me pediste que te avisara cuando me muriera? Te avisaré, pero no te va a gustar nada. ¿Estás segura, Elena? La voz de Ricardo sonaba cauta, como si temiera que me echara atrás o me derrumbara. Es un proceso irreversible. En cuanto presentemos los documentos a Hacienda y activemos la cláusula 14b del acuerdo fiduciario, no habrá vuelta atrás. Marcos perderá el acceso a todo, literalmente a todo, incluso al piso en el que vive. Miré la pantalla del monitor, donde brillaban los estratos bancarios. El piso de Salamanca. Isabel se lo regaló, es verdad, pero se le olvidó mencionar un detalle. El piso estaba a nombre de su filial, que resultó tener graves deudas con el Estado, y el fondo fiduciario del padre, que Marcos creía un mito, existía de verdad, y era el único seguro real de esa empresa contra la quiebra, un seguro que gestionaba yo. Estoy segura, Ricardo, respondí pasando el dedo por el lomo de la carpeta. Él ha elegido una madre nueva, que le mantenga a ella. Bien, entonces empezaremos congelando los activos. Tardará una semana aproximadamente, pero Isabel se enterará antes. Llamará. Estoy esperando esa llamada. 3 días después sonó el timbre. Sabía quién era antes incluso de mirar por la mirilla. El olor a perfume pesado de Chanel se filtraba a través del metal de la puerta. Isabel estaba en el umbral, impecable como siempre. Traje de cachemira blanco, ni una mota de polvo, ni una arruga. Miraba mi pequeño piso con asco, como si hubiera entrado en un baño público. Elena, pronunció mi nombre como si escupiera un hueso de aceituna.
He oído que has sobrevivido. ¡Qué suerte! Pasa, Isabel. Me aparté. No te quedes en la puerta, que hay corriente. No querría que te resfriaras antes del próximo baile. Entró sin quitarse los zapatos, taconeando sobre mi laminado barato. Dejémonos de amabilidades. He venido por un asunto. Marcos está muy disgustado con tu comportamiento. ¿Con mi comportamiento? Solté una risita. ¿Por no haberme muerto lo bastante rápido? Por manipular sus sentimientos, cortó ella, sentándose en el borde del sofá e intentando no tocar el respaldo. Se siente culpable, el pobre. No llamas, no escribes. Piensa que te has ofendido por una tontería. ¿Una tontería? Sentí como la bola de hielo en el pecho empezaba a latir. Tuve un accidente. Podría haberme muerto. Y él me dijo que le llamara luego si eso pasaba. ¡Ay, deja el drama! Hizo un gesto con la mano y los diamantes de su muñeca destellaron bajo la luz tenue de la lámpara. Estaba estresado. Teníamos un evento importante. Ya sabes lo importante que es para él su carrera. Lo estamos metiendo en el consejo de administración. Necesita apoyo, no tus histerias. Sacó un sobre del bolso y lo tiró sobre la mesa. Toma, aquí hay un cheque. Cubrirá tus gastos médicos y la reparación de esa chatarra que conduces. Y un poco más. Miré el sobre. Era grueso, color crema, con letras doradas. ¿Qué es esto, Isabel? ¿Pago por silencio o el finiquito de una madre? Llámalo como quieras. Se encogió de hombros. Pero hay una condición. Firmas esto. Sacó un segundo documento. Es una renuncia a reclamaciones y un pequeño acuerdo de no injerencia. Prometes no contactar con Marcos y no aparecer en nuestros eventos hasta que nosotros te invitemos. Necesita espacio, Elena. Necesita crecer. Y tú le estás tirando hacia atrás, hacia la mugre. Cogí el documento. Las letras me bailaban delante de los ojos, pero el sentido estaba claro. Debía desaparecer oficialmente. Convertirme en un fantasma. Si firmo, ¿él será feliz? Pregunté en voz baja. Oh, indudablemente. El rostro de Isabel se suavizó, adoptando una expresión de falsa compasión. Te quiere, a su manera, pero eres madre, debes entenderlo. A veces el amor es saber apartarse a la sombra. Dejar que el polluelo vuele, con mi ayuda será el rey de Madrid. Contigo seguirás siendo el hijo de la limpiadora. El hijo de la limpiadora. Recordé cómo fregaba los suelos de su oficina hacía 10 años. Ella pasaba por mi lado sin verme siquiera, saltando por encima del cubo de agua como si fuera basura. Entonces yo era invisible, ahora me había convertido en un estorbo. Está bien, dije. Deja los papeles, me lo pensaré. Piensa rápido. Se levantó alisándose la chaqueta. La oferta caduca en 24 horas. Después resolveremos el asunto de otra manera. Y créeme, Elena, tengo recursos para convertir tu vida en un infierno, aunque paseó la mirada por mi piso. Por lo que veo, ya estás en él. Se fue dejando una estela de perfume caro y amenazas. Cogí el sobre con el cheque y lo rompí en pedacitos. Luego llamé a Ricardo. Inicia el proceso, ahora mismo, y manda copias de los documentos a Hacienda. Anónimo, por supuesto. Pasaron 2 semanas. Mi vida se convirtió en una espera. Iba a fisioterapia, tomaba calmantes y miraba el teléfono. Pero ahora no esperaba una llamada de mi hijo pidiendo perdón. Esperaba una explosión. Y ocurrió un jueves por la tarde. Primero me escribió Ricardo. Cuentas embargadas. Hacienda ha iniciado una inspección. Tienen pánico. 1 hora después llamó Marcos. Mi teléfono vibraba en la mesa, mostrando la foto de un niño sonriente que ya tenía 3 años. La miraba y no sentía nada más que un cansancio frío. No contesté. Llamó otra vez y otra, 5 veces, 10. Luego empezaron los mensajes. «Mamá, cógelo. Es urgente. Mamá, tenemos problemas. ¿Tienes que ayudar?» Tenemos. Qué rápido el yo y ella se habían convertido en nosotros cuando las cosas se pusieron feas. Al día siguiente vino. Oí como su coche, ese descapotable deportivo que le regaló Isabel, frenaba chillando ruedas en el portal. Subió las escaleras volando, aporreando la puerta con los puños. «Mamá, abre. Sé que estás en casa». Abrí la puerta. Tenía un aspecto horrible. El peinado perfecto estaba deshecho. Tenía los ojos rojos y ojeras profundas. El smoking había desaparecido. Llevaba una camiseta arrugada y vaqueros. Entró en el piso como un huracán. «¿Por qué no coges el teléfono?», gritó sin ni siquiera saludar. «¿Sabes lo que está pasando?». Yo estaba en el pasillo apoyada en el bastón. Las costillas aún me dolían al respirar. «Hola, Marcos. Me alegro de que hayas encontrado tiempo para visitar a tu madre. ¿Qué tal la fiesta? ¿Estaba buena la tarta?». Espantó mis palabras con la mano como si fueran moscas. «¿Qué fiesta ni qué narices? ¿Le han embargado las cuentas a Isabel?». «Todas las cuentas.
Hacienda le ha cortado el grifo. Han congelado los activos de la empresa, incluido mi piso y el coche. Me han dicho que tengo que desalojar antes del lunes. Empezó a pasearse por la habitación, agarrándose la cabeza. Es un error. Isabel dice que es cosa de la competencia. Pero necesitamos dinero. Urgente. Para abogados, para fianzas. Mamá, ¿te acuerdas de esa cuenta? ¿La de papá? Me quedé quieta. ¿Qué cuenta? Pues esa de la que hablaba papá antes de morir. El fondo fiduciario. Isabel me ha dicho que seguro que tú sabes algo. ¿Que lo tienes escondido? Mamá, ahí tiene que haber dinero. Necesitamos solo 200.000 para cerrar el tema con Hacienda y descongelar los activos. Lo devolveremos todo, te lo prometo. Por fin se paró y me miró. En sus ojos no vi arrepentimiento, ni amor. Vi miedo y codicia. Me miraba no como a una madre, sino como a un cajero automático que está temporalmente fuera de servicio. Isabel te ha dicho, repetí despacio. ¿O sea que te manda ella? Somos familia, mamá. Tenemos que ayudarnos. Si Isabel va a la cárcel, lo pierdo todo. Mi trabajo, mi estatus, mi futuro. ¿No querrás que vuelva a la miseria? ¿A la miseria? Me reí bajito. Dolía, pero con gusto. ¿Llamas miseria a nuestra vida? ¿A cómo trabajé en 3 sitios para que no te faltara de nada? Eso es pasado. Hizo una mueca. Ahora tengo otro nivel. Mamá, por favor, dame acceso al fondo. Sé que lo tienes tú. Me acerqué a la mesa donde estaba la carpeta que había preparado Ricardo. Tienes razón, Marcos. El fondo existe. Y no hay 200.000. Hay casi 2 millones de euros. Se le abrieron los ojos. Temblaba literalmente de excitación. 2 millones. Dios mío. Mamá, nos has salvado. ¿Dónde firmo? Dámelo. Alargó la mano, pero puse la palma sobre la carpeta. Pero hay un problema, hijo. El fondo tiene condiciones. ¿Qué condiciones? A la mierda las condiciones. Soy el único heredero. No del todo. Tu padre dejó este fondo con una cláusula muy específica. Sabía que eras débil, que te pierdes por el brillo. Por eso me nombró administradora con derecho a veto. Abrí la carpeta y saqué una hoja de papel. En el testamento dice: los fondos del fideicomiso podrán ser transferidos al beneficiario Marcos solo en caso de que demuestre su solvencia moral y lealtad a la familia. Y si la administradora considera que el beneficiario ha violado estos principios, el fondo se anula en favor de obras benéficas. Marcos se puso pálido. Estás de coña. Eso es una gilipollez. No harías eso. Si se muere, avísame luego. Cité. ¿Recuerdas esas palabras? Dio un paso atrás. Mamá, yo no quería decir. Estaba borracho, estaba nervioso. No, Marcos, estabas sobrio. Y fuiste sincero. En ese momento dijiste exactamente lo que pensabas, que yo soy material desechable, que no me necesitas mientras tengas a mamá Isabel. Perdóname. Cayó de rodillas, literalmente. Se arrastró hacia mí por la alfombra y me agarró la mano. Mamá, perdóname. Soy un imbécil. Lo arreglaré todo. Solo dame el dinero. Isabel me matará si no se lo llevo. Lo miré desde arriba. Su corte de pelo caro, sus manos temblorosas, y sentí una ligereza sorprendente. El último hilo que nos unía se rompió. Levántate, dije con frialdad. No hagas el ridículo. Se levantó limpiándose los mocos con la manga de la camiseta. ¿Me vas a dar el dinero? No. ¿Qué? Se me quedó mirando, sin dar crédito a sus oídos. Pero eres mi madre. No puedes hacerme esto. ¿Puedo? Y ya lo he hecho. Por la mañana firmé los documentos. El fondo fiduciario ha sido liquidado. Todos los fondos han sido transferidos a la Fundación de Ayuda a Víctimas de Accidentes de Tráfico. En la habitación se hizo un silencio, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tú mientes, susurró. No, yo nunca te he mentido, Marcos, a diferencia de Isabel. Por cierto, hablando de ella, Ricardo ha descubierto una cosa interesante. Isabel sabía lo del fondo de tu padre desde hace mucho. Te acercó a ella no porque seas tan talentoso o guapo, sino porque buscaba acceso a ese dinero. Su negocio hotelero está agonizando desde hace 2 años. Tú eras solo la llave de la caja fuerte, Marcos. Una llave tonta y vanidosa. Se le desencajó la cara de rabia. Lo has estropeado todo, vieja envidiosa de mierda. Siempre me has tenido envidia. Querías que me pudriera contigo en este pantano. Agarró un jarrón de la mesa y lo estampó contra la pared. Los trozos saltaron por el suelo. Te odio. ¿Me oyes? Te odio. Ojalá te hubieras muerto en ese accidente. No me moví. Vete, Marcos. Me voy y no me vas a ver más. Pero recuerda, ya no tienes hijo. No lo tengo desde hace 2 semanas, respondí en voz baja. Desde esa llamada. Salió corriendo del piso, dando un portazo que hizo caer yeso del techo.
Me quedé de pie en medio del salón, entre los trozos del jarrón. Pero aquello aún no era el final. El final se representó 3 días después. Isabel no se rindió. Era como una rata acorralada. Se lanzaba a por todo lo que se movía. Intentó tirar de contactos, intentó tapar el asunto, pero la maquinaria de Hacienda, puesta en marcha por mí, ya había cogido velocidad. Y entonces decidió jugar su última carta, la carta pública. Me llegó una invitación, no de ella, claro, de una fundación benéfica que patrocinaba el Ayuntamiento de Madrid. Velada en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico. Ironías del destino. O un cálculo muy fino. En la lista de invitados de honor figuraban Isabel García Lorca y Marcos. Entendí su plan. Quería usar esa plataforma para blanquearse, mostrarse como una mecenas, una víctima de las circunstancias, una mujer que se preocupa por la familia. Probablemente planeaban anunciar la creación de alguna fundación ficticia de ayuda para desviar la atención del escándalo de las offshore. Me puse mi mejor vestido negro. Era sobrio, cerrado, parecía una armadura. No oculté la cicatriz de la ceja con maquillaje. Que miren, el salón estaba lleno. Periodistas, políticos, la élite empresarial. Todos bebían champán y comentaban los últimos cotilleos. Cuando entré, nadie me hizo caso. Era solo una figura más entre la multitud. En el escenario apareció Isabel. Parecía un poco cansada, pero mantenía el tipo magníficamente. A su lado estaba Marcos, cabizbajo como un perro apaleado, pero con traje nuevo. «Queridos amigos», empezó Isabel con su voz aterciopelada, «hoy es una noche especial. Nos hemos reunido para honrar la memoria de los que han sufrido en la carretera. Este tema me toca de cerca. ¿Por qué? Nuestro querido Marcos ha vivido recientemente una tragedia. Su madre tuvo un terrible accidente». Un murmullo de compasión recorrió la sala. «Desgraciadamente», continuó secándose los ojos secos con un pañuelo. «Las lesiones fueron demasiado graves y ella perdió la razón. Rechazó nuestra ayuda, nuestro amor, pero no le guardamos rencor. La perdonamos y queremos anunciar que donaremos una suma importante para ayudar a gente igual de desgraciada». Marcos asintió mirando al suelo. Estaba interpretando el papel de hijo afligido. «Falsos de mierda». Di un paso al frente. No subí al escenario. Simplemente me planté en el centro del pasillo, justo bajo el haz del foco. «¿Qué suma, Isabel?», pregunté en voz alta. El silencio cubrió la sala al instante. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Isabel se quedó petrificada. Su máscara se resquebrajó. «¿Quién? ¡Seguridad! ¡Sacad a esta loca!». «No estoy loca», dije tranquila sacando un micrófono del bolso. Sí, me había preparado. Ricardo se encargó de eso. «Soy esa madre a la que habéis enterrado viva tan convenientemente». Miré a Marcos. Se puso tan pálido que parecía un lienzo. «Marcos, diles a todos qué me dijiste cuando te llamé desde el coche volcado». Callaba, abriendo y cerrando la boca como un pez. «¡Díselo!». Mi voz restalló como un látigo. «¡Seguridad!», chilló Isabel. Pero los periodistas ya habían olido la sangre. Las cámaras se giraron hacia mí. Los flashes cegaban. «Bu», dijo. «Estoy en el cumpleaños de mi suegra. Si se muere, avísame luego», pronuncié en el silencio. «Ese es el precio de su amor. Ese es el precio de tu familia», y era Isabel. «Es mentira», gritó Isabel. «Está enferma. Nos está extorsionando». «¿Dinero?», me reí. «No, Isabel. El dinero ya no te va a servir. No estoy aquí para pedir. Estoy aquí para dar una noticia. El fondo fiduciario con el que tanto contabais para tapar vuestras deudas con Hacienda ya no existe». Un rumor recorrió la sala. He transferido todos los fondos, 2 millones de euros, a un fondo de ayuda real que trabaja con este hospital. No a través de tu fundación de bolsillo para blanquear dinero. Directamente a las cuentas de la Clínica La Paz. Los documentos ya están publicados. Levanté el teléfono y enseñé la pantalla. Y una cosa más. Mi abogado acaba de entregar a la prensa la grabación de audio de nuestra conversación en mi piso. Isabel, esa donde me ofrecías un soborno y me amenazabas con el infierno. Creo que al fiscal le interesará mucho escuchar cómo te mereces tu reputación. Isabel se tambaleó. Se agarró al atril para no caerse. Su cara se convirtió en una máscara de terror. Marcos se apartó de ella como de una apestada, intentando distanciarse. «Marcos», me dirigí a él por última vez. «¿Querías ser parte de la alta sociedad? Ahora eres una estrella. Mañana tu cara estará en todas las portadas. Disfrútalo». Me di la vuelta y caminé hacia la salida. A mis espaldas se desató el caos. Isabel gritaba algo ininteligible. Marcos intentaba justificarse ante los reporteros que lo rodeaban en un anillo compacto. Alguien se reía, alguien aplaudía. Salí a la calle.
El aire nocturno de Madrid era fresco. La lluvia había parado. Respiré hondo. El dolor en las costillas seguía ahí, pero era más suave, más sordo. Mi teléfono pitó. Un mensaje de Marcos. «Mamá, te lo suplico. Me van a matar. No tengo a dónde ir». Miré la pantalla. Por un segundo sentí pena por ese niño pequeño, al que una vez llevé a su primer día de cole. Pero luego recordé su voz indiferente. «Avísame luego». Pulsé el botón bloquear. Luego abrí contactos, busqué el número de Isabel e hice lo mismo. Me subí a un taxi. «¿A dónde vamos, señora?», preguntó el conductor. No tenía hijo, no tenía familia, pero me tenía a mí. Y tenía un futuro que me había comprado yo misma, al precio de una pérdida terrible. «A La Paz», respondí. «Quiero entregar el cheque personalmente al director médico. Y luego lléveme a casa. Empiezo una vida nueva».